Es una ley que está provocando incluso el anuncio de un recurso de inconstitucionalidad que va a presentar ante el Tribunal Constitucional Comunidad Ciudadana. Así lo han anunciado los parlamentarios de esta tienda política. Vamos a ir en estos momentos a un diálogo vía Zoom con la directora de la Unidad de Investigaciones Financieras. Estamos hablando de la señora Ana María Morales Amonsabel, con quien vamos a dialogar respecto a las observaciones que se están planteando desde la oposición con relación a este proyecto de ley que ha sido ya aprobado en la Cámara. Deme, Cintia, la imagen, por favor, de la directora de la UIF para hacer pantalla compartida. Hay una serie de observaciones. Ustedes escuchaban a el diputado Ervin Bazán, quien manifestaba que con esta ley se va a convertir la UIF en el brazo persecutor, dice, contra la oposición en nuestro país. Señora Ana María Morales, buenas noches. ¿Ha escuchado usted las observaciones de los opositores a esta ley? ¿Qué es lo que se busca con esta normativa denominada Ley contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y No Convencionales? Buenas noches. Muy buenas noches, Junior. Saludar a toda la audiencia. Agradecerte el espacio que nos brindas para poder aclarar muchas dudas, mucha mala información que se viene virtiendo en el día a partir de ciertas afirmaciones que están absolutamente alejadas de lo que representa esta norma. Respondiendo a tu pregunta, pues decirte que esta propuesta normativa lo que ha hecho es recoger todas las disposiciones que ya existen sobre la materia en nuestro país desde hace más de 20 años, es decir, desde el año 1997, con la modificación de nuestro Código Penal, es que se incorpora el régimen administrativo y penal del delito de legitimación de ganancias ilícitas. Decimos administrativo porque es en ese momento que se crea la Unidad de Investigaciones Financieras con las atribuciones que mantiene hasta la fecha. Asimismo, se crea el régimen penal porque se incorpora y tipifica el delito de legitimación de ganancias ilícitas, equivalente a lo que es el lavado de dinero a nivel mundial, con diferentes modificaciones posteriores, y es a raíz de esta dispersión que surge a partir de 1997 con la emisión de una serie de leyes como la Ley 262, la Ley 004, la Ley 170, la 1768, la Ley 393 y alrededor de unos 7 u 8 decretos supremos, que tenemos un ámbito normativo absolutamente disperso en diferentes normas, por lo cual lo que hacemos nosotros, Comunidad de Investigaciones Financieras, considerando sobre todo una evaluación internacional que debemos afrontar como país, es hacer una unificación normativa, una orden de Estado, pues lo que hacemos es estandarizar estos delitos en el ámbito internacional. Por lo tanto, el objetivo central de la norma presentada es recoger la normativa ya vigente en nuestro país, tanto en el ámbito administrativo, en el ámbito penal y en el ámbito procesal penal, sin dar ninguna nueva otra atribución a la Unidad de Investigaciones Financieras. Yo lamento profundamente las declaraciones que se vienen virtiendo, porque las mismas están creando un doble discurso, se están manejando para crear o tratar de crear zozobra en la población, pues se han manifestado cosas absurdas, tales como que se ha pasado facultades penales a la UIF, una afirmación absolutamente irresponsable y que denota que lamentablemente estas personas o no conocen o no han leído o no se han enterado de la normativa existente en nuestro país, y eso es sumamente preocupante, porque calculamos que si uno ejerce la labor de representante y asambleísta nacional, conoce la normativa que está vigente en nuestro país. Te está hablando, déjela, por favor. No. Por favor. No. Por favor. No.
Va a disculpar, licenciada Morales, estamos descoordinados un poco aquí. Va a disculpar, no la corten, por favor, La Paz, no la corten. Licenciada, la figura penal de legitimación de ganancias ilícitas, usted me dice, está configurada en nuestro ordenamiento jurídico desde 1997. ¿Qué es lo que cambia? ¿Por qué se aprueba una ley específica? La oposición, por ejemplo, dice que se podría levantar el secreto bancario. Establecen además que la UIF podría ordenar el pinchar comunicaciones telefónicas sin autorizaciones judiciales, además de otros aspectos que de alguna manera están provocando cierto escozor o cierta preocupación por parte de la sociedad en su conjunto. Sí, esas aseveraciones son absolutamente falsas y pues de una simple verificación de la propuesta de ley ustedes van a poder conocer que ya estas aseveraciones que han empezado a surgir en forma totalmente irresponsable, el momento en que se aprueba una estrategia de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, momento en el cual un senador establece y dice que la UIF va a poder hacer escuchas telefónicas, se puede ver ya la estrategia que está aprobada con la ley 386, que en ninguna de sus partes establece esta escucha de llamadas telefónicas. Ahora, con esta ley de carácter sustantivo, mediante la cual estamos ordenando toda esta nuestra normativa, tampoco se otorga ninguna nueva atribución a la UIF. La UIF, al respecto, es una institución que está funcionando con las mismas atribuciones hace muchos años, y en ningún momento, ni antes ni después de esta ley, va a tener la facultad arbitraria de poder entrar en las cuentas de cada persona, sino en los casos en los cuales nuestros sujetos obligados, las entidades financieras, reporten casos de operaciones sospechosas, casos en los cuales se puedan advertir incrementos desproporcionales de patrimonio, casos en los cuales los movimientos financieros no se acomoden a la capacidad económica del cliente o el usuario del sistema, son señales y tipologías internacionales que se manejan a nivel de todos los países, y en base a esas señales de alerta es que se comunica a la UIF la posible comisión de una operación sospechosa, y la Unidad de Investigaciones Financieras lo que hace es analizar en forma objetiva, clara, y debe hacerlo así, para determinar si ha existido esta operación sospechosa y si existen los suficientes elementos para poder tener indicios de esta operación, remitir todo este análisis financiero patrimonial a la autoridad competente, que es la Fiscalía, instancia en la cual, bajo la dirección funcional del fiscal, bajo los procedimientos de nuestro Código de Procedimiento Penal, se deberá, en el marco del debido proceso y las garantías constitucionales, iniciar el proceso de investigación correspondiente. La UIF lo único que hace es el análisis financiero patrimonial frente a reportes de operaciones sospechosas o requerimientos de la Fiscalía del Estado. Entonces, pues ni antes de esta ley ni después de esta ley se están modificando esas atribuciones de la OIF, atribuciones que además las tienen todas las unidades de investigación financiera en el mundo, y que nosotros, al formar parte de redes internacionales de unidades de investigación financiera, tenemos que respetar la institucionalidad, tenemos que respetar la formalidad, los derechos y las garantías procesales, en virtud al cual nosotros no podríamos jamás hacer un uso abusivo y arbitrario como se ha intentado en su momento hacer con esta unidad, y pues hemos tenido que responder también y vamos a seguirlo haciendo ante instancias internacionales por intentar hacer un uso abusivo de esta institución. Es decir, licenciada, una última consulta antes de irnos. No se convierte la UIF, como dice, creemos, por ejemplo, a través de su jefe de bancada en diputados, no se va a convertir ni se convierte en un brazo ejecutor, persecutor más bien contra los opositores. Más bien es una norma que busca de alguna manera tener ciertas atribuciones ya existentes, pero en una normativa específica hasta
antes del tratamiento de este proyecto de ley, esta era un ramal, se podría decir, del Código Penal respecto a el enriquecimiento ilícito que se podría investigar en el país. La ley está dividida en 6 títulos. La primera parte hace una revisión de toda nuestra normativa ya existente y unas disposiciones generales. Asimismo, en la segunda parte lo que hacemos es mantener un consejo que había sido creado por la ley 262, que es el Consejo Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, consejo que se encarga de formular las políticas y estrategias para combatir estos delitos, y ante el cual también ya desde el año 2012 está funcionando y en el cual estamos incorporando al Ministerio de Relaciones Exteriores, porque las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas son canalizadas mediante nuestro Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Fiscalía General del Estado, con el fin de poder tener mayor conocimiento en cuanto a la efectividad de combatir este delito. La estructura de la norma lo único que está haciendo es modificar de acuerdo a estándares internacionales 3 tipos penales, que son el delito de legitimación de ganancias ilícitas, el delito de terrorismo y el delito de financiamiento de terrorismo, con el objetivo de darle mayor garantía de que estos tipos tipos penales no sean utilizados en forma arbitraria, tal cual se lo ha pretendido hacer, con el objetivo de poder adecuarlos a los tratados y convenios internacionales de los cuales Bolivia es miembro, y entre los cuales están la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Palermo de Viena y el Memorándum de Entendimiento que hemos firmado con el GAFILAD, que es la instancia del Grupo de Acción Financiera Internacional, que da las recomendaciones para que los países coordinemos nuestras investigaciones, las acciones y tener efectividad en combatir estas grandes cadenas criminales. Te decía al inicio, Junior, si me permites, nosotros lo que advertimos en estas declaraciones en las cuales se está tratando de dar bastante tergiversada y falaz la información a la población es un doble discurso, porque el momento en el cual se habla y se fustiga y se hace escarnio de las políticas de lucha contra el narcotráfico y critican por una desertificación que ha sufrido Bolivia a raíz de el informe de un país, cuando se propone combatir este delito a partir de convenios en los cuales están vinculados no un país, sino todos los países del mundo, lo primero que hace la oposición es oponerse a poder aprobar una ley para tener mejores resultados, para fortalecer este sistema de combatir al delito de legitimación de ganancias ilícitas. Y ese doble interés de poder tener un discurso y de no aprobar con cualquier pretexto, pues es lo que nos preocupa. Entonces, obviamente, este proyecto de ley no es un secreto. El momento en que ustedes lo conozcan, van a ver que la normativa que está agrupando es normativa ya existente en nuestro país. Los procedimientos de investigación en cuanto al agente encubierto, la entrega vigilada, son técnicas de investigación en el ámbito procesal penal que ya estaban previstos para la investigación del delito de narcotráfico, para el delito de corrupción, de trata de personas, pero no estaba así para el delito de legitimación de ganancias ilícitas. Entonces, estas técnicas de investigación, hemos dicho, ahora la policía, además, para investigar los delitos de narcotráfico, corrupción o trata de personas, va a poder utilizar estas técnicas también en indagar los delitos de legitimación de ganancias ilícitas, ya que el delito de legitimación de ganancias ilícitas lo que busca precisamente es afectar el interés económico de estas grandes cadenas criminales, poder quitarle la posibilidad operativa, no ir tanto detrás de la persona, sino detrás del patrimonio que está potentando y está perpetuando ese poder de estas organizaciones.
Gracias, muchas gracias. Vean ustedes, era un diálogo con la licenciada Ana María Morales, que es la directora general de la Unidad de Investigaciones Financieras, quien nos ha dado mayores luces respecto a este proyecto de ley que va a ser tratado ya en la Cámara de Senadores y que está teniendo ciertas observaciones y resistencia por parte de las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana. Buenas gracias, licenciada Morales. No, muchísimas gracias a ti, Junior. Estamos siempre abiertos para poder aclarar en beneficio no solamente de la economía, sobre todo de la seguridad jurídica de nuestra población, del reto que tenemos a nivel internacional, todo lo que conlleva las tareas, todo lo que estamos haciendo para combatir este gran delito que es el delito del financiamiento al terrorismo y el delito de la legitimación de ganancias ilícitas. Muchísimas gracias, Junior. Muchas gracias, buenas noches. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos, la defensora del pueblo, la doctora Nadia Cruz, ha evidenciado que Yanine Áñez, la expresidenta que guarda detención preventiva en la cárcel de mujeres de Miraflores, goza de ciertos privilegios que no gozan todas las privadas de libertad. Cuando regresemos, le contamos los detalles. Son diferenciadas respecto al resto de población, donde... Con la reactivación de la planta de amoníaco y urea, continúa la era de la industrialización del gas.